Hablemos un rato del Código Procesal Civil. Usted hizo unos comentarios en un Código Procesal Civil publicado por la ley y le tocó la parte de pruebas. Una parte interesante, ¿no? Es una parte de las más interesantes del derecho procesal civil porque está muy relacionada con el garantismo procesal. ¿En qué sentido? De que sin verdad, sin verdad en el proceso, no puede existir sentencia justa. La sentencia es un orden de razonamiento del juez lógico en donde se interpreta y se aplica el derecho en el orden de prelación constitucional, pero siempre sobre la base de la verdad procesal, de las que están reflejadas por las pruebas. ¿Qué parte de todo el libro de pruebas del Código Procesal Civil, qué parte le resulta al día de hoy más difícil de digerir en la realidad? ¿Qué cosas cambiaría de nuestro Código Procesal Civil, de las normas del Código Procesal Civil en materia de pruebas? ¿Qué cambiaría? ¿Qué ve usted como...? Y yo le digo a usted que anteriormente hubo un intento de implantar en el Paraguay el principio de la oralidad en el proceso civil, que fue el proyecto de Código Procesal General que se introdujo en el Parlamento, que era prácticamente un código, una ley procesal, en donde en gran medida se seguían los lineamientos del juicio oral, que hoy se aplica en lo penal, y bueno, fracasó en el Parlamento, no por defectos legislativos, ni por vamos a decir, mala regulación legal del proyecto. Fracasó por falta de estructura económica, porque para implantar el proceso oral se necesita de una gran inversión económica, aumento vertiginoso del número de juzgados, se necesita jueces competentes, eh, se necesita de una infraestructura especialmente dotada para juicios orales, cosa que nuestro Palacio de Justicia no es una estructura edilicia que está o que fue construida pensando en el juicio oral, ¿verdad? Sino que más bien pensando en el proceso escrito que hasta hoy día, por más que sea digital, sigue siendo proceso escrito, ¿verdad? Entonces todos esos factores incidieron, ¿verdad?, para que el sistema de la oralidad del Código Procesal General que estuvo en el Parlamento no sea además así sancionado como ley, no se hubiera aprobado. Usted se imagina que habiendo poco número de jueces, si hubiera adoptado esa ley, si se hubiera adoptado esa ley, que usted pida por ejemplo, una regulación de honorario, o que un juez tenga que fijar una audiencia de prueba y por falta de tiempo te tenga que fijar 2024 o 2025, año 2024 o 2025. Imagínese el dispendio de tiempo que se va a dar para, en vez de acortar el proceso en su duración, va a alargar muchísimo. O sea que el país, la infraestructura humana y económica no estaba preparada para el juicio oral. Por eso se desestimó, ¿verdad? En cuanto al procedimiento escrito hoy vigente, en líneas generales, yo creo que este es un proyecto, el Código Procesal Civil, que se hizo en la Comisión Nacional de Codificación, en donde tuvo por fuente, era el Código Procesal de la Nación Argentina, el Código de Enjuiciamiento Civil Español de 1855, los antecedentes de este código en la misma España, la pragmática de 1393 del rey Enrique III en España, que fueron de los primeros antecedentes, vamos a decir, del Código Procesal Civil.
Y algunos que otros proyectos, como el proyecto Domínguez, también que se tuvo muy en cuenta también para el Código Procesal. En líneas generales está muy bien está muy bien elaborado, muy bien reglamentado el Código Procesal Civil actualmente vigente. O sea que desde el punto como sistema escrito procesal, yo, no merece muchas críticas, porque es lo que se puede hacer o lo que se puede lograr con un sistema escrito. Con un sistema escrito no se puede pretender darle una, vamos a decir, una rapidez que podía tener con un juicio oral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hoy tenía un grande jurista acá en Paraguay en la elaboración de ese código. Sin embargo, en los comentarios al libro de pruebas hay varias críticas que usted formula. Algunas que tienen que ver más que nada con, por ahí, la aplicación práctica de las disposiciones. Por ejemplo, recuerdo la crítica a que al absolvente se le exija responder sí o no. ¿No es cierto? Así mismo. Una de las cuestiones que yo he recalcado cuando vamos a decir, elaborado el comentario referente a la prueba de solución de posiciones, justamente esa cuestión de que nadie, de que de repente es una prueba inconstitucional. ¿Por qué? Porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y quiera ser o no, la solución de posiciones es una prueba, si se quiere, una trampa mortal para las partes en el proceso. El más mínimo error en la confesión puede traer acarreado, consecuencias, vamos a decir, nefastas para el absolvente. Pues no se haya olvidado usted que la confesión es cuando uno declara un hecho que pueda ser que implica el reconocimiento de un hecho, pero en contra de las pretensiones de uno. No un hecho que le favorece, sino en contra de las pretensiones de uno. Esa es la confesión. Entonces, como decía ya el doctor Alvarado Belloso, en la República Argentina, la prueba de solución de posiciones, hasta si se quiere, una prueba, vamos a decir, que podría tacharse de inconstitucional, porque viola el principio ese constitucional, como le dije recién, de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y en este sentido, lo que yo propuse en su momento, de esa oportunidad, es que se pueda realizar una prueba, vamos a decir, de confesión de parte, ¿verdad? Pero en donde el interrogatorio sea libre, no un interrogatorio atado por un sí o un no, sino que las respuestas puedan ser libres, que el absolvente pueda resolver como le parezca, no con un sí o con un no, sino que libremente pueda responder a eso con el control y la reciprocidad que puedan merecer las otras partes que estén presentes en la audiencia, que también le van a poder interrogar sobre las respuestas, sobre los hechos de la litis. O sea, que sea algo más libre, ¿verdad? Y no tan atado a formulismos procesales que pueden afectar al principio constitucional de la, de la no confesión, ¿verdad? Bueno, ahí menciona algo que justamente muchas veces se plantea a discusiones, y a mí incluso me ha tocado discusiones en audiencia sobre lo que las partes pueden hacer o pueden preguntar después de respondidas o de absueltas las posiciones del pliego. El 289 a mí me parece una disposición sumamente interesante, pero a la vez hay que reconocer que por momentos es confusa y es permeable por lo menos a las discusiones. Dice el 289, preguntas. Una vez contestadas las posiciones del pliego y las ampliatorias en su caso, ahí la primera pregunta es, ¿las ampliatorias qué serían? Posiciones ampliatorias, preguntas ampliatorias, porque el código solamente... Las posiciones ampliatorias son la parte ponente. La parte ponente es la parte, vamos a decir, que ofreció la prueba de solución de posiciones.
la que solicitó la producción de la prueba de solución. Ella es la Oferente de la prueba. es la oferente de la ella esa es la parte que puede solicitar, o sea, que puede ampliar el pliego de posiciones, además, decir, las preguntas. Una vez contestadas las posiciones del pliego y las ampliatorias en su caso, el ponente por sí o por medio de apoderado, las partes podrán hacerle, las partes podrán hacerse las preguntas y observaciones que juzguen convenientes. Ahí habla de preguntas, ya no de posiciones. Exactamente. ¿Qué le iba a decir una cosa? Eso es, vamos a decir, en su interpretación, ¿verdad?, jurídica, esa ha dado lugar, ¿verdad?, que se le fije límites a esa facultad que tienen las partes, ¿verdad? O sea que el juez en cualquier momento le puede, por ejemplo, preguntar a la parte ponente, le puede preguntar, por ejemplo, que aclare una respuesta o el sentido de una respuesta. También le puede hacer una pregunta aclaratoria, le puede hacer una pregunta para la defensa, vamos a decir, del absolvente. Pero la parte ponente no puede formular, no puede formular preguntas aclaratorias de sus propias posiciones. Esa es la limitación que se viene aplicando, ¿verdad? Eso es justamente lo que muchas veces se presta a discusión, porque como está redactado... Debería ser libre. Claro, el tema es que como está redactado, no queda claro a qué se refiere. Lo leo de vuelta. Una vez contestadas las posiciones del pliego y las ampliatorias en su caso del ponente, por sí o por intermedio de apoderado, las partes podrán hacerse las preguntas y observaciones que juzguen convenientes con autorización y por intermedio del juez. Claro. Nuestra jurisprudencia fijó el alcance de esa disposición, en el sentido de que la defensa, vamos a decir, el representante o la parte, vamos a decir, la parte absolvente, ¿verdad? Puede a través de, o sea, perdón, no puede a través de su abogado, ¿verdad?, sin autorización, acá el director es el juez. El juez es el que tiene que determinar, cuando la pregunta o la aclaración es pertinente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si yo soy representante de la parte ponente, la parte del absolvente, si mi representado, la parte ponente, ya respondió a todo el pliego de las posiciones, yo por la vía de esta norma procesal no le puedo pedir a mi representado o a la parte ponente que me aclare sus propias respuestas a las posiciones. Sí le puede pedir la contraparte, le puede pedir el juez, pero no la misma parte ponente pedir aclaración de las contestaciones a las posiciones. O sea, no el oferente de la prueba. Vamos a suponer que yo ofrecí la absolución de posiciones suya. Claro. Yo ofrezco que usted venga a absolver. Entonces, yo hago mi pliego y lo presento. El día de la audiencia, usted viene y absuelve. Sí. A la primera dijo esto, a la segunda dijo esto. Sí. Terminado esa absolución. Sí. Ahí dice el código, las partes. Sí. No es clara la norma, no es clara. Pero hay limitaciones jurisprudenciales, ¿verdad? Es lo que yo le dije, ¿verdad? Y la limitación sería que yo que hice el pliego, yo no puedo hacer nuevas... No, la parte ponente puede hacer puede formular aclaraciones. El abogado del absolvente no. El abogado del absolvente no, porque eso va a permitir que el absolvente pueda corregir errores,
¿Me entendés lo que te Claro. quiero decir? El tema es ¿Entendés? que el 289 no menciona, dice las Claro, partes podrán hacerse, y lo claro. que dice podrán hacerse las preguntas, dice. Parece que no son ya posiciones, sino que No, las no, dos no, no, partes no, pueden. son preguntas aclaratorias nomás. Por ejemplo, le dice, por ejemplo, dígale al solvente que cómo usted interpreta al responder la cuarta posición dijo tal cosa, cómo usted interpreta eso, usted dijo tal cosa, eso es una pregunta aclaratoria. ¿Entendés? Tampoco dice que las preguntas tienen que ser ¿Entendés? aclaratorias. Claro, Dice, no, no, claro, pues no dice eso, pero el derecho se integra, el derecho, por más casuístico que sea, no puede abarcar todos los hechos, todas las hipótesis que pueden presentarse en el proceso. Entonces se rige por, vamos a decir, por la razón y la lógica y por los principios y garantías constitucionales. O sea que, por ejemplo, amplitud de la prueba, contralor en la producción de la prueba, la carga probatoria, todo lo, vamos a decir, todas las garantías procesales. ¿Entendés? Y sobre esa base se hacen las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias. Y se integra el derecho a la normativa legal. No es solamente el derecho, no es solamente lo que está escrito en la ley, sino que el derecho es lo que los jueces dicen que está escrito en la ley. Como decía un constitucionalista español, que la Constitución, dice, no es solamente lo que está escrito en la Constitución, sino que lo que los jueces dicen que es cómo se debe interpretar lo que está escrito en la Constitución, claro, la jurisprudencia. la jurisprudencia. Hay jurisprudencia en Inglaterra y en Estados Unidos, hay jurisprudencia que pesan más que la ley misma. El problema es cuando ¿Verdad? nosotros tenemos Claro. fallos en distintos sentidos y una semana en un sentido, otra semana en otro sentido. Ahí es un problema. ¿Por qué? Por acá no existen fallos plenarios. Y no existe tampoco, no existen los fallos plenarios, lo cual permitiría de que se reúnan los tribunales, fijen criterios sobre este otro tema y que eso por ley tenga obligatoriedad legal, esa interpretación. Así como en Argentina, viste que hay fallos plenarios. El fallo plenario los jueces no se pueden apartar. Bueno, Se acá tiene que tenemos la sala ampliada de la Corte, sí, Sí. son fallos plenarios. Sí. Este, Pero no tiene obligatoriedad moral, no tiene. Porque para que tenga obligatoriedad, para que los jueces no puedan apartarse de la interpretación de la Corte, tiene que haber una norma jurídica legal que establezca precisamente la obligatoriedad de esos fallos para el acatamiento de esos criterios por los jueces inferiores. Tiene que haber una ley que disponga de eso. en el capítulo de la prueba testimonial, ¿qué le parece que sería conveniente modificar, mejorar, arreglar? Si yo le dijera, aquí está el Código Procesal Civil, capítulo de la prueba testimonial. ¿Hay algún cambio que le gustaría que lo hagamos? ¿Está el Senado dispuesto? ¿Algo para mejorar en la práctica? ¿Algún cambio que nos permita mejorar en la práctica de los tribunales? Yo diría que no solamente la prueba testifical, sino que todas las pruebas se tiene que concentrar en el menor número posible de actos, vamos a decir, o de audiencias procesales. En ese sentido, tiene que haber una concentración procesal. No, por ejemplo, fijar 2 audiencias hoy, 3 audiencias mañana. Debería haber, como existía anteriormente en la justicia letrada, ¿verdad? Una audiencia de prueba. Entonces fija una audiencia de prueba y las partes tienen que preparar todas las pruebas y en una sola mañana, un solo día o en 2 días se producen todas las pruebas. No tener que estar 40 días hábiles para producir todas las pruebas, ¿me entendés? O sea Bueno, que... el Código Procesal establece la concentración en lo posible, pero en la práctica no. Claro, pero son 40 días. Yo le voy a decir, por ejemplo, el proceso ejecutivo, por ejemplo. El proceso ejecutivo, conforme al Código Procesal Civil, está establecido para que dure 3 meses. Si ustedes ponen a analizar de la preparación de la acción ejecutiva hasta la aprobación del remate y empiezan a analizar los plazos,
plazo para la preparación, intimación de pago, citación para oponer sesiones, notificación, sentencia, notificación, informe de registro público, pedido de reventa, público remate. Todos los detalles van a encontrar que este proceso ejecutivo legalmente no puede durar más de 3 meses, pero dura 2 o 3 años. ¿Por qué dura 2 o 3 años? Por la lentitud de los jueces y muchas veces también por la dejadez y la falta además así, de impulso procesal de las partes, ¿no? Que no llevan el proceso como deben llevarlo. El tema de la demora judicial es todo un tema. Es todo un tema, por eso complejo, es complejo, ¿verdad? Porque tiene que haber concentración de actos procesales. La demanda, la contestación, las excepciones, todo pueden ser también por escrito. Pero lo que más dilata el proceso, lo que más dilata el proceso son la producción de las pruebas, la emisión de incidentes y de recursos. Eso es lo que más dilata el proceso. Incidentes y recursos. Se debe limitar al máximo. Si hay, por ejemplo, incidentes, los incidentes deberían resolverse en la sentencia. Eso y no, ¿para y qué? Los incidentes, las excepciones, solamente algunas excepciones se deberían de resolver como previa. El resto de las excepciones deberían resolverse en la sentencia. Entonces todo se apela con la sentencia. Como en el proceso laboral. Como en el proceso laboral. Entonces, o sea que hay modificaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Pero te vuelvo a decir, ¿verdad? Se necesita idoneidad humana y se necesita mayor número de juzgados, para vamos a decir, aliviar un poco esta vamos a decir, concentración de trabajo que hay en un solo juzgado. Hay juzgados acá que tienen 10.000 procesos, juzgados primera instancia de la capital, que tienen 10.000 juicios. Imposible que un juez maneje 10.000 juicios, ni teniendo, no sé, 4 o 5 colaboradores. Y en un sistema escrito le cuesta, en un sistema oral imposible. Va a ser imposible, porque el sistema oral se maneja por audiencias públicas. Y te va a fijar la audiencia a los 1 o 3 años. Va a solicitar una regulación de honorario y te va a fijar la audiencia para discutir los términos de la regulación para el 2024-2025. Y correr el riesgo que llega, o sea que va a colapsar el sistema, así como hoy día colapsó el sistema penal. El sistema penal colapsó. De 100 procesos penales, 5 procesos llegan a juicio oral. Perdón, hablando en términos más precisos, de 100 denuncias penales, 5 llegan a juicio oral. De esos 5, 3 son desestimados y solamente 2 son admitidos. Colapsó el sistema penal. Y eso es lo que puede ocurrir también si es que realizamos el proceso civil sin tener los instrumentos y los medios necesarios. Usted imagina, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, tiene el proceso prácticamente, el proceso por audiencia, el procesal general que yo le hablé, la fuente principal de ese código es el Código Procesal Civil del Uruguay, que es un código que funciona. Pero ¿cómo? ¿A qué precio? Tuvieron que aumentar, no sé, al triplicar o cuatriplicar el número de juzgados. Y no solamente eso, exigirle a las facultades profesionales más solventes y más capacitados. No cualquier juez te puede manejar un juicio oral. Un juicio escrito, cualquier juez te puede manejar, porque puede contratar asesores, secretarios, gente con experiencia que le digan en la soledad de su escritorio lo que tienen que hacer y no hacer. Inclusive las mismas partes le pueden traer proyectos de resolución y sentencia, y el juez sospecha de ver cuál le gusta más, firma firma el otro. Pero en un proceso oral no puede hacer eso. Mucho más delicado, tiene que manejar la audiencia, los incidentes, las excepciones. Mucho de eso tiene que resolver en la misma audiencia. Y un juez que no está capacitado no
la idoneidad para llevar adelante un juicio así, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era juez de la justicia letrada, cuando eso era presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Oscar Pacielo, padre. Y me hizo llamar una oportunidad y me dijo, ¿cómo me enteré que en los juicios ordinarios de la justicia letrada, daño y perjuicio, vos estás terminando en 2, 3 meses, me dijo, con sentencia definitiva? Me dijo. ¿Cómo hacerme? ¿Cómo hacerme? Muy sencillo, presidente, le dije. Muy sencillo, le dije. Fijo la audiencia y hasta que no termine la audiencia no me levanto. Todos los incidentes, todas las excepciones que se usan en la audiencia, todo se resuelven en la misma audiencia, en forma oral. Y ahí ya se le lee la resolución a la parte. Y si apelan la resolución, se le tiene presente para su oportunidad al apelar la sentencia definitiva. Y sigue la audiencia, hasta terminar. Si no están de acuerdo, se van en queja. Y si la queja no, generalmente no, en estos casos particulares casi nunca le hacían lugar. Entonces, con ese procedimiento logramos terminar juicios de la justicia, ordinarios de la justicia letrada en 3 meses. En aquel entonces. ¿Cuánto tiempo fue juez en justicia letrada? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo fue juez de la justicia letrada? Fui juez de la justicia letrada 2 años. 2 años. Sí. Y desde entonces, litigante. Sí. No, después fui juez de primera instancia, después fui miembro del tribunal de apelación y después fui litigante. ¿Hace cuántos años como litigante? Muchísimo hace que dejé la magistratura, muchísimo tiempo. Más de... Y más o menos hace casi 30 años hace que dejé la magistratura. Pues yo fui un juez muy joven, ¿verdad? Me nombraron juez a los 27 años. Que hoy me pongo a pensar y considero que es una locura, ¿verdad? Pero fui juez a los 27 años, ¿verdad? Pero estoy con la conciencia tranquila porque quien me nombró juez fue el doctor Luis María Argaña. Y el doctor Luis María Argaña, que fue uno de los más grandes juristas que tuvo el Paraguay, él cuando tenía que nombrar jueces, no es que, por ejemplo, él agarraba, por ejemplo, y pedía el currículum de cada uno. Decía, bueno, este juega acá, este juega allá. Así era. O sea que, pedía un ejemplo, pedía, por ejemplo, la lista de los mejores 10 egresados, de los últimos 10 años de la Universidad Nacional y la Católica. Y a eso todo eso lo hacía juez. O fiscal. El único que hizo eso. En ese momento la designación era claro, no, la designación era por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? La designación, ¿verdad? Entonces el único que hizo eso era el doctor Luis María. Cierto, el sistema legal le permitía el sistema legal. Como también permitía nombrarle, si es que querían, cónsul a su caballo, ¿verdad? ¿Y por qué dejó la magistratura? Y dejé la magistratura, tuve algunos inconvenientes políticos en aquel momento y lugar, unas desavenencias además jurídicas, ¿verdad? Que me obligaron a tener que optar por la profesión, ¿verdad? Y bueno, realmente considero que hoy día estoy mejor así como estoy, ¿verdad? Sin perjuicio de que si se considera que puedo hoy día aportar algo más para el país, lo puedo hacer, ¿verdad? Por lo pronto, escribiendo. Exactamente, escribiendo, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el libro que más... hay varios causales de ineficacia, varios. ¿Cuál es el que más satisfacción le trajo
en lo personal, el libro que decir, bueno, este libro singularmente me gustó escribirlo. El que más me gustó de todo es el de nulidad de los actos jurídicos. ¿Por qué? Eh, Me gustó en primer lugar porque era una materia no muy investigada ni no muy tratada en nuestro país, ¿verdad? Y me pareció que era un capítulo la nulidad me pareció que era un capítulo muy importante de nuestro derecho, ¿verdad? Porque usted no tiene que olvidarse que los vicios, los actos jurídicos, si usted analiza el, el error, el dolo, el fraude, la simulación y todos los vicios, todos los demás vicios, los actos jurídicos, se da cuenta que estamos plagados en nuestra sociedad. Plagados estamos, muchísimo. En donde usted mira va a encontrar que hay una simulación, ya sea para perjudicar a un acreedor, para perjudicar al Estado, para perjudicar al semejante. Hay, una, hay un fraude para perjudicarlo, para declararse solvente, no cumplir con una obligación, una deuda, para perjudicar al Estado, para perjudicar a entes que merecen protección. Entonces, estamos plagados de estos vicios, ¿verdad? Fraude, simulación, dolo, violencia, que hacen de que si te pones a analizar seriamente, son temas que si bien no se le da mucha importancia en el derecho, son de suma trascendencia, porque en la medida que estos vicios proliferan, eh, ello significa que la sociedad está podrida, ¿verdad? Que la sociedad está podrida moral e intelectualmente, ¿verdad? De todo punto de vista. Sale el sonido de la... Creo que cuando se mueve así el sonido No, de la... no me llamo hermano, no me muevo. eh, Esta sí ya. ¿Y las causales de ineficacia? Es un libro también interesante. Sí. La causal de ineficacia, usted tiene que saber, ¿verdad?, que la nulidad es una causal de ineficacia. Pero el término ineficacia o causal de ineficacia es un concepto más amplio que la nulidad. Abarca la, la revocación de los actos jurídicos, abarca la resolución y la rescisión de los contratos y los actos jurídicos. O sea que la ineficacia es un concepto más amplio. La nulidad generalmente opera con causas originarias, con causas ya presentes en el acto jurídico atacado de nulidad o impugnado de nulidad. En cambio, las causales de ineficacia, como revocación, rescisión, resolución contractual, son causales sobrevinientes del acto jurídico, que generalmente también prolifera y con mayor razón en tiempos de crisis, ¿verdad? En donde las rescisiones y resoluciones de contratos proliferan muchísimo, ¿verdad? Por el incumplimiento contractual que se da entre las partes, ¿verdad? Esa es la diferencia entre... Algunas de sus obras son relacionadas al derecho civil y otras derecho procesal. Entre esos dos es un pie derecho y un pie izquierdo en su vida, ¿no? Realmente así mismo es, así mismo es. Yo considero, ¿verdad?, que... Pero actualmente estoy más volcado al campo procesal que a cualquier otro campo del derecho, ¿verdad? Porque de nada te sirven el conocimiento de las normas jurídicas sustantivas o de fondo, el Código Civil y todas las leyes complementarias, si no tenés conocimiento acabado del derecho procesal. Porque el derecho procesal es el instrumento o el medio legal para que las normas sustantivas se cumplan.
Y si fracasás con el derecho procesal, de nada te sirven las normas sustantivas o de fondo del derecho civil y leyes complementarias. Un error procesal, Un error aunque procesal tengas todo el derecho a tu favor, un error procesal. te puede llevar a una derrota irreparable. Ese es el término. Por eso para mí, sin desmerecer el derecho sustantivo de fondo, el derecho procesal es lo más perentorio, lo más sustancial, lo más importante, vamos a decir. En primer lugar, porque si tú estás en una audiencia y tienes un problema, no tienes mucho tiempo para pensar. Tienes que conocer el derecho procesal. Cuando tenés un problema, a veces tenés 48 horas, 3 días para pensar. En cambio, para estudiar el Código Civil, para hacer una demanda o lo que sea, puedes tener muchos días, mucho tiempo, puedes consultar a terceras personas, puedes ver esto, consultar autores. Derecho procesal no. Derecho procesal tenés que saber en el acto, en el momento, qué actitud, qué salida tomar. Muchas veces no te da tiempo para pensar. Y ahí es donde se ve el conocimiento que uno pueda tener del derecho procesal y su importancia. ¿Cómo ve la práctica procesal de nuestros días? El hecho de todos los días litigar, todos los días estar en audiencia. ¿Cómo ve la práctica procesal? Veo muy pobre, salvo honrosas excepciones, de, de juristas que realmente se dedican y estudian, ¿verdad? Pero hoy día hay no sé, como le voy a decir a usted, una ausencia total de interés por el estudio del derecho y sobre todo el derecho procesal ni hablar. Usted puede recorrer estudios jurídicos, puede recorrer oficinas de abogados, somos más de 50.000 abogados y vean ustedes cuántos doctores en derecho hay. ¿Y qué biblioteca, qué libros manejan los abogados recién recibidos, los abogados que están, o inclusive abogados con más experiencia ya que están ejerciendo la profesión? Vea usted eso y se va a dar cuenta. Muchas gracias en nombre del Instituto Panamericano de Derecho Procesal por esta charla. Gracias a ustedes por su visita. Espero haber colaborado en algo con mis conocimientos. Y nuevamente le digo a ustedes, ¿verdad?, que es muy interesante, muy importante, vamos a decir, prestar atención, o sea, coadyuvar el avance del conocimiento de la cultura jurídica, vamos a decir, de todos los operadores jurídicos, para que el sistema de justicia del Paraguay pueda mejorar. Porque eh, sin conocimiento, sin estudio, que no es realidad, no hay conocimiento. Sin conocimiento no hay ciencia. Y si no hay ciencia, no puede haber justicia. Porque la justicia, como dice el garantismo procesal, se apoya en el derecho y en la prueba de la verdad de los hechos. Muchas gracias.